¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos la reflexión sobre la teología del libro de Job. Este libro del Antiguo Testamento, que está dentro de los conjuntos de libros sapienciales, nos ofrece una serie de reflexiones teológicas y antropológicas que pueden aportarnos muchos criterios, maneras de pensar para enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida. Siempre a lo largo de la vida, en distintos momentos, nos toca eh, asumir situaciones dolorosas porque tenemos que atravesar una enfermedad delicada o por la pérdida de un ser querido o porque a veces también se rompen las relaciones amorosas o de amistad o por los conflictos dentro de la familia o en el ámbito laboral, pero siempre tenemos nosotros como desafíos que nos ponen a prueba, que nos exigen a nosotros tener una capacidad espiritual, sobre todo, y mental también para afrontar esas situaciones. Lo que vamos a hacer ahora es un recorrido por algunos de los temas del libro de Job que he podido reflexionar y estudiar hace unos años de manera interdisciplinaria con el equipo de psicólogos y médicos y en mi caso desde la perspectiva teológica. Tienen ustedes el texto, obviamente, lo pueden descargar gratis si así lo desean, ¿no? Eh, Vamos a revisar entonces un poco a ver cuáles son estas reflexiones que nos ofrece Job y que de alguna manera nos pueden servir a nosotros, como digo, para cuando nos toquen esas situaciones difíciles, tener, como dije antes, estos criterios, maneras de pensar que tengan que ver también con nuestra realización espiritual, fundamentalmente, ¿no? Porque es lo que de alguna manera tiene que aparecer en ese momento. Bueno, siempre nosotros nos preguntamos en las situaciones dolorosas si por qué nos pasa lo que nos pasa, de dónde sale el mal, si nosotros no hicimos nada malo, por qué tenemos que estar padeciendo esa situación. Siempre la pregunta es si tiene sentido, ¿no? Porque sobre todo cuando es un dolor importante, uno trata de buscar de alguna manera explicaciones, entre comillas. Esa búsqueda de explicaciones no es otra cosa que un intento de parte nuestra por tratar de superar esas dificultades, ¿no? Sería que nos pone la vida. Las situaciones dolorosas en nuestra vida tienen como un doble aspecto, ¿no? Por un lado, nos causan a nosotros una cierta tristeza que incluso nos impide ver con claridad las cosas positivas de la vida, ¿no? Eh, entonces se vuelven como una especie de sombra, ¿no? Que no nos deja ver bien y necesitamos de la luz. Por eso también son un desafío para nosotros buscar de qué manera eso que para nosotros nos resulta desafiante, doloroso, difícil de superar, de qué manera nosotros podemos darle un sentido en nuestra vida, un sentido positivo. Tiene la posibilidad y si uno si quiere lo podemos decir de entrada, si uno ve la vida de otras personas, no solo en las películas, sino en la vida real también, se da cuenta que las situaciones de crisis muchas veces suscitan cambios profundos en la vida, cambios para bien, ¿no? Y de eso es lo que vamos a hablar precisamente digamos, en estas breves reflexiones. Todo lo que nosotros vamos a ver ahora es lo que he expuesto, escribí, publiqué y pueden descargar gratuitamente en el libro de este hobby, El sentido del sufrimiento, ¿no? Como dije antes, fue una experiencia de investigación y de estudio que llevó unos años junto con otros profesionales del ámbito de la medicina, de la psicología, y lo que vamos a buscar en Job es qué reflexiones o ideas pueden iluminarnos a nosotros en nuestra vida, ¿no? Cómo podemos de alguna manera encontrar lo bueno, lo positivo, lo valioso de eso que en principio aparece como negativo. Lo primero que tenemos que decir con respecto al mal, al dolor, es que es un mal, es algo que nos toca
padecer es una experiencia negativa, esa es una de las definiciones que se dan en los manuales de medicina, una experiencia sensorial, afectiva y emocional también negativa ante algo que nos limita, ante algo que nos hace sufrir, que nos impide realizarnos como seres humanos, ¿no? El problema del mal es antiguo y es uno de los primeros motores o temas que ha motorizado la reflexión filosófica, comenzando por los griegos, las primeras reflexiones y preguntas que se hacen los grandes poetas, Homero en la Ilíada y la Odisea, es por qué nos ocurren cosas malas, ¿no? ¿De dónde sale el mal? Nos ocasionan dioses que están aburridos en los otros cielos y vienen aquí a complicarnos la vida, o somos más bien nosotros, ¿no? Una gran pregunta y como digo, siempre se reitera en todos los seres humanos, todos finalmente en algún momento nos planteamos. Por eso es como una de las preguntas más importantes, inevitables en la vida, ¿no? Por más que uno en general no padezca hasta el momento ninguna situación demasiado grave, siempre algo aparece. De hecho, más allá de la vida personal, podemos decir que incluso a nivel general social hemos vivido hace poco una de las situaciones más dolorosas y oscuras que es la pandemia, ¿no? Esta pandemia del COVID en el 2020, que encerró a todo el mundo, vació las calles, llenó de oscuridad las calles, también nosotros porque nos dejó tristes, incluso aún en la actualidad, varios años después, seguimos padeciendo, como informan los psicólogos y los psiquiatras, consecuencias de esa situación estresante y dolorosa. Bueno, el libro de Job está entre los libros de sapienciales, junto con los Salmos, el libro de la sabiduría, el eclesiástico, el eclesiastés, y tiene una de las reflexiones más profundas que hay sobre este tema que decíamos es como el tema o uno de los grandes temas de nuestra vida. Por eso es considerado por el tema y por la profundidad en cómo lo trata y por la profundidad de las reflexiones, considerado como una cumbre de la literatura universal. Lo han leído gente no creyente, lo han comentado, las reflexiones aparecen en muchos textos y siempre ha sido motivo de inspiración, ¿no? El libro se destaca en primer lugar por la sabiduría, tiene reflexiones muy agudas sobre lo que es la vida, el ser humano, lo que uno puede concretamente realizar en su vida, qué puede esperar y cómo es la relación de uno con Dios. También tiene o se destaca por el estilo. Es un sabio que no solo tiene reflexiones profundas, sino que además tiene una capacidad muy poco frecuente de construir mediante metáforas y reflexiones incluso hasta con sentido poético, profundizar en cómo se siente el alma, cómo se siente uno en estas situaciones difíciles. Y por último, es un texto que ha tenido, como dije, una gran influencia en la historia de la literatura universal por cómo ha sido recibido, por las citas y, bueno, por cómo de alguna manera ha influido en el resto de los pensadores a nivel mundial. El autor. Primero que hay que decir es que Job es un personaje ficticio, no es un personaje histórico, y el autor toma una historia eh, de un país cercano a Israel, de los edomitas, de un jefe militar que tiene una desgracia y pierde todo lo que tiene, ¿no? La toma y la usa él para hacer una reflexión sobre la religión, sobre la relación con Dios y también sobre, bueno, qué significa el dolor en la vida de las personas. El autor es un sabio del siglo V antes de Cristo, un momento especial donde se revaloriza el sentido, el valor de la sabiduría y mucha búsqueda de explicaciones, de reflexiones profundas. Es un hombre muy sabio, ¿no? Muy conocedor de la naturaleza, admirador de la naturaleza y tiene una capacidad de penetración, de, como dije antes, del alma humana y de la relación del alma con Dios realmente muy asombrosa y muy poco frecuente, como vamos a ver ahora. Es un hombre de un pensamiento libre, como toda persona inteligente siempre está con esta predisposición para cuestionarse y cuestionar algunas ideas que recibe
y de alguna manera preguntarse si son válidas o no y si no hay errores en la interpretación, ¿no? Él toma distancia de las tradiciones judías de ese momento, sobre todo de la teoría de la retribución que vamos a hablar después, y lo que va a hacer es decir, hay una mala comprensión de la religión y hace falta reflexionar sobre eso. Está cansado de la religión interesada, de esa búsqueda de Dios para obtener beneficios personales, que es, como digo, esta teoría de la retribución que era frecuente, entonces, y que ha inspirado incluso hasta en la actualidad reflexiones teológicas o estilos de vida también, ¿no? Buscar a Dios por interés. Tiene una gran capacidad poética, unas metáforas asombrosas, como vamos a ver después, y tiene también un coraje fuera de lo común, porque él lo que hace eh, a través de las reflexiones en algún momento es decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que Dios hizo conmigo, tenía todo, lo perdí todo y me quedé sin nada. Y bueno, no me parece que eso sea un Dios justo y bueno. Y entonces lo voy a cuestionar y voy a pedirle explicaciones, entre comillas. Eso es lo que hace el autor. El autor se presenta como un hombre rebelde, un hombre que tiene, como dije antes, esta capacidad por ser un hombre, una persona inteligente, culta, y curiosa también, tiene la capacidad de hacerse preguntas que el común de la gente no tiene, escandaliza por ahí a sus compañeros, a sus coetáneos, judíos, teólogos ortodoxos, porque, bueno, se hace preguntas que ninguno de ellos se atreve a hacerse. ¿Vale la pena vivir con dolor? Se pregunta en algún momento, ¿no? Y es una pregunta muy aguda, muy profunda, porque en definitiva la persona que está atravesando un dolor muy profundo y que no encuentra una salida, también puede en algún momento tener el deseo de preguntarle eso a Dios. Bueno, esto es vida realmente, ¿no? Como decimos habitualmente. ¿Cuándo dejarás de mirarme? Le pregunta en algún momento. Él se siente como observado, cuestionado, controlado por Dios, ¿no? Porque le pasan muchas desgracias y no termina de superarlas. Y por otro lado, también se pregunta él, bueno, le pregunta a Dios, ¿estás orgulloso de atraparme? La audacia, la desfachatez, podríamos decir, que tiene este autor realmente es asombrosa, pero son preguntas interesantísimas, ¿no? Me has atrapado, no puedo salir de esto y has causado todo esto, me has hecho esto en mi vida. Bueno, ¿quién cuando no está en una situación, como digo, de un profundo dolor, no tiene esas sensaciones? ¿Quién no pasa por esas crisis? ¿Quién no siente como una cierta rebeldía? No es un rebelde sin causa, no es un inmaduro. Job es un hombre que está pasando por una situación que lo pone a prueba, se siente al límite de sus capacidades y simplemente lo que está haciendo es buscar, digamos, algo que pueda ayudarle a salir de esa situación. Bueno, tiene más frases que son interesantísimas. Aunque me mates, no tengo miedo, quiero que me escuches. Le dice a Dios, me quiero quejar, tengo derecho a quejarme, tengo derecho a ser escuchado. Yo te he escuchado muchas veces, ahora quiero decirte esto, quiero hablarte. Esa expresión de un alma dolida, con una carga importante de angustia y que necesita sacarla de adentro, ¿no? Lo maravilloso es que él plantee precisamente eso. Hay que sacarlo, hay que decirle, hay que hablar a Dios con el corazón, con el alma en las manos y expresar lo que uno siente, porque la versión profunda es eso, ¿no? Si los buenos sufren, los malos les va bien, ¿eres justo? Lo cuestiona Dios. ¿Dónde está la justicia, no? ¿A quién no se le ocurre ese tipo de preguntas? Digamos, cuando uno ve que por ahí hay gente que hace daño y que, sin embargo, tiene éxito en la vida y otros que son buenos y les toca padecer mucho. Bueno, mi queja es una rebelión. ¿Dónde estás? Se define él a sí mismo como un rebelde, ¿no? Pide ser escuchado,
pide una audiencia, básicamente, ¿no? Esa actitud de Job, como digo, es valiente y es lo que le permite a él este, profundizar en lo que es la situación de dolor.